El Batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos al Batallón. Hoy unboxing del TRN Conch. Va a ser un poquito más largo de lo normal porque les voy a ir contando una historia mientras lo abrimos. Este audífono tiene, me parece, sí, solo tiene un driver dinámico. Le dicen DLC, que es... Ay, es que, ¿cómo sería la traducción al español? De diagrama dinámico compuesto. ¿Qué es? No tengo ni idea, pero bueno, magnético dual, X. TRN. Precio, cuando salió me parece que estaba en $35 y ahorita ya anda por ahí de entre 25 y 30. La verdad es que es bastante económico. Y qué bonita caja y pesa bastantito. Y mientras hago el unboxing les cuento una historia rápida. Porque resulta que hay un rumor sobre este, pero es rumor, no me crean al 100%. De que hay dos versiones y que suena diferente. Por eso de repente van a ver reviews que dicen que es una cosa increíble y otros que dicen que como que no. Y al parecer no es que sea solo cambio de opiniones, sino que está el rumor de que cambió un poquito. Me recuerda al CCA-CRA, que por ahí de repente, después de que se vendió tanto, al parecer cambió de tuning, tampoco me consta, por eso les digo que son puros rumores. Y el otro es el del famoso Ballenas de Hades, que ahí sí hubo, hay un youtuber por ahí que incluso los abrió, el de la primera versión que se le envió a los reviewers, y la segunda que salió al público, y si es hasta diferente un poquito el driver o los materiales, más bien los materiales, y suena diferente. Anda un rumor similar a este, yo no sé. Al parecer hay dos cajas, les puede llegar esta caja negra o una caja que es muy similar a esta, que es la de Lorca, que también es de TRN. Que por cierto viene la review de los Orca. Supuestamente este rumor dice que la versión buena es la que viene en esta caja negra. Así que cuando me llegó la caja negra, por un lado me emocioné. Porque dije, ay, pues, si el rumor es cierto, me tocó el bueno. Pero por otro lado dije, chin, si la gente que lo compra le llega a la otra caja y sí suena diferente, a ver si no chocamos en opiniones. Insisto, es rumor. La verdad es que también puede cambiar mucho de audífono a audífono por control de calidad y eso, ¿no? Pero bueno, la caja no está bonita. Está bien, digo, por los $35, que ahorita ya es menos. Ahora, ¿cómo se abre? ¿Es de los magnéticos o se jala? Yo para estar contarles la historia, sí, miren, se abre así. Vamos, TRN Conch. Han hecho mucho ruido estos. Ay, mira, $35 y vean qué es. No que compré el Heidis MS3 y $120 y trae una bolsita de imitación piel. Yo siempre soy bien agrio, bien amargo, ¿verdad? Perdónenme. Esta es como la... Siento que estoy abriendo mi botecito de crema Nivea. Pero no se abre. Ahí está. Ya medio rompí algo, pero... Ahí está la cremita. Ok. Órale, bien. No, no. Ay, ya empezamos mal. Filtros. Prefiero los switches. Bueno, ok. Empezamos mal y empezamos bien. Primero, las malas noticias. Sí, siempre hay que dar primero las malas noticias. Filtros. Así que voy a ponerme a cambiar filtros. Ah, pero este parece que sí dice. ¿Para qué sirven? Hijo, nomás que está bien chiquito. Los que trae puestos dice referencia. Atmospheric Immersion, que será como para gamers. Y transparencia. Bueno, al menos dice para qué sirven y si trae colores, entonces no se van a perder. En una plaquita metálica muy bonita. Ok, por $35 me estás sorprendiendo, TRN. Y escucharon mis plegarias. De hecho, un suscriptor me contó qué cable traía en el unboxing del Orca. Muchas gracias por haberme contado. Estábamos platicando sobre los cables que a él no se le hacían tan mal los de TRN. Y vean qué cable trae. El que les recomendé en aquel unboxing. Ya por eso vale la pena comprarlo. Sobre todo ahorita que ya bajó de precio y anda como entre 25 y 30. Este cable solito vale 11, $12. Y es una chulada de cable. Y trae sus puntas intercambiables. Trae las tres puntas: 3.5, 2.5 y 4.4.
Ya no las voy a abrir porque se va a hacer muy largo el video. De por sí ya me puse a contar aquí mi historia. Insisto, es rumor y yo espero que sea falso. Y solo sea el cambio de... El case está bonito. Y que no sea que cambie el tuning, sino que pues por ahí es cuestión de calidades, ¿no? Ah, pues las gomitas, ¿verdad? Si así que trae pues gomitas. Estas sí las vamos a abrir. Porque somos bien metiches. Bueno, ustedes que están viendo el video así han de ser. A ver. Yo siempre les hablo feo, no sé. Después de este video, 20 suscriptores menos. A ver. Ah, ahora sí viene de más tamaños. Por fin voy a poder probar las Ear Tips de TRN. Estas las vende aparte TRN. Valen, no son caras, valen como $4 el paquete de 3. Nunca las he podido probar porque siempre viene la mediana o la pequeña. Y ahora sí viene grande. Entonces las voy a poder probar por fin. Muy bien. Uy, fuera de lo de los filtros, me está sorprendiendo aquí, ¿eh? Me dejé las otras aquí. Muy bien, TRN. Te estás convirtiendo en consen del canal. No he subido la review del Orca. Pero cuando la suba van a ver que están bien. Ándale, Memory Foam, ¿eh? O sea, nos están dando accesorios premium en un audífono económico. Qué locura. Estoy muy contento. Y las de TRN, las normales. De todos los 3 tamaños. Muy bien. Está muy padre. Trae un manual de usuario que no puedo sacar. Ah, sí se puede quitar esto. Sí, dije, ¿cómo lo vamos a sacar por ahí? Ok, que de todos modos lo de los filtros ya no me preocupa porque ya en los filtros viene. A ver. Parece que pesan. Parece, ¿eh? Ah, no, no pesan. Lo que pesaba era la cosa esta. Qué bonitos. Me imagino que en teoría pues es la forma de una concha. Por eso se llaman conch. Se ve que van a ser cómodos, ¿eh? Espero que así sea. Conexión QDC. Que normalmente es la que utiliza TRN, según yo. Ya he traído varios audífonos de TRN. La verdad es que últimamente lo han hecho muy bien. El MT4 Pro me gustó mucho. El Orca me gustó. Viene la review. Y estos se ven muy bonitos. No diría que se ven más caros de $35. O sea, se ve que valen lo que pagaste. Pero ya con los accesorios, la verdad es que muy bien. Ya les haré la review y les diré qué tal suenan. Les digo, tomen con cautela el rumor que les dije. Porque pues es rumor. Quizás la única diferencia es que pues por ahí en control de calidad o el driver o están puestos diferentes y suenan diferente, pero vean qué bonitos están. Muy bien, pues hasta aquí el unboxing de los TRN Conch. Ya después del unboxing, hasta si suenan feo no me importa, porque me voy a quedar con todo esto y está bien chido, está bien bueno, vean, está el case. Por favor, miren, con que suenen decentes, miren, con que ustedes muchachos suenen bien, a secas ya. Vale la pena comprarlo por el precio, pero a ver, si suena muy bien va a ser una locura por el precio. Ya veremos. Hasta ahí el unboxing. Muchas gracias. Esperemos que no se hayan hecho conchas con estos audífonos y por eso nos hayan dado todos los accesorios porque suenan re feo. Espero que no. Muchas gracias y adiós. El batallón.